Entrada 32. He pasado un tiempo tratando de digerir las palabras de Kagenori. No era posible, ¿verdad? Quiero decir, ¿cómo diablos pudo el mundo llegar a esto? Bueno, no tuve que esperar mucho para obtener más explicaciones. Kagenori se despertó unas horas después. Tras devorar un poco de carne de criatura del bosque, finalmente nos dijo a Loren y a mí cómo demonios había terminado aquí. Resulta que se escondió en Paradise X después de nuestro robo inicial, pero como toda la ciudad era un desastre para empezar, nunca fue atrapado. Intentó permanecer escondido en las calles durante unos días antes de comenzar a delirar por la falta de comida en su sistema. Al final, alguien se topó con él cantando para sí mismo en un callejón. El tipo lo llevó a su apartamento y le dio unas barritas energéticas. Concordó conmigo que esas cosas eran asquerosas, pero tenía que comer algo. El tipo, llamado Ace, fue lo suficientemente amable como para dejarlo quedarse, pero por la forma en que lo describió, el lugar sonaba como un infierno absoluto. Mientras que había agua corriente, esta siempre estaba hirviendo por alguna razón. El aire acondicionado no era realmente un servicio posible, así que podían llenar cubetas de sudor. Sin embargo, lo peor era el vecino. Ace explicó que no sabía exactamente qué había en la habitación de al lado, pero sí que se suponía que no debían arriesgarse a dejarlo salir. Eso significaba que por la noche se veían obligados a escuchar algo pisoteando a su lado mientras dejaba escapar un alarido macabro. Por alguna razón, solo se movía por la noche. Finalmente, Kagenori comenzó a trabajar en una fábrica de producción de alimentos para ayudar con el alquiler. Era el mismo en el que trabajaba Ace. Fue fácil para él conseguir el trabajo porque la rotación de personal era asombrosamente alta. Casi me atraganté cuando me dijo de qué estaban hechas esas barras. De todos modos, pasaron algunas semanas y se encuentra caminando solo a casa por la noche. A pesar de que el lugar no tenía ley, sorprendentemente, el crimen no era un gran problema, aunque supongo que tenía sentido. Todo el mundo en ese lugar era esencialmente un caparazón andante, solo fantasmas deambulando por el infierno. Nadie se molestaría en intentar robar a nadie más. Simplemente no valía la pena. Pero retomando, al estar a mitad del camino de regreso al apartamento, ve a alguien más adelante. En cualquier otro caso no le habría importado, pero esta persona le parecía familiar. Era el profesor Rost. Lo alcanzó y empezaron a hablar. Ambos estaban igualmente sorprendidos de verse, pero cuando le preguntó a Rost cómo había llegado allí, su comportamiento se agrió. Aparentemente, el asentamiento con el que nos habíamos topado por primera vez hace años fue diezmado por los soldados de Paradise X. La razón no estaba clara, pero probablemente tuvo algo que ver con nuestro robo. Dijo que había visto a niños inocentes ser masacrados frente a sus propios ojos. Esto, para mí, no fue agradable de escuchar, por supuesto. Sentí que ya tenía demasiada sangre en mis manos. ¡Carajo! De todos modos, cuando estaba a punto de ser ejecutado, trató de razonar para escapar de la muerte. Afirmó que tenía habilidades que podrían serles útiles. Esto era cierto, por supuesto. El sujeto tenía 3 títulos de ingeniería. Después de un largo periodo de súplicas, decidieron darle una oportunidad. Había un helicóptero que necesitaba trabajo y nadie allí tenía la habilidad técnica para hacerlo. Si podía arreglarlo en un mes, se salvaría. Si no, bueno, te haces una idea. Le tomó 29 días, pero finalmente lo logró. Después de eso, fue esencialmente contratado como ingeniero mecánico. Sin embargo, no estaba planeando quedarse. Le dijo a Kagenori que tenía algo grande en mente. ¿Qué era eso exactamente? Era algo que averiguaría después. Ross le ordenó que sobreviviera 2 semanas más antes de reunirse con él en su casa. Eso fue todo lo que me dijo, indicó Kagenori. Solo confié en él. No había nada más que pudiera hacer, ¿sabes? Esperó, manteniéndose penosamente durante las siguientes 2 semanas antes de llamar a la puerta de Rost. No dijo mucho cuando se abrió, solo le indicó a Kagenori que lo siguiera.
y que el plan ya estaba en acción. Lo llevó a la fábrica donde aparentemente había estado trabajando. Los soldados que lo custodiaban le preguntaron a Rost quién demonios era Kagenori. En respuesta, sacó una pistola de clavos y les disparó a ambos en la cabeza. Y como todo lo que tenían eran porras, no pudieron hacer nada al respecto. Conmocionado, Kagenori le preguntó qué demonios estaba haciendo. Rost solo le dijo que no se preocupara, que esta era la única salida. Entraron en el lugar y comenzaron a dirigirse hacia la puerta de atrás. Una vez allí, Rost abrió una puerta de metal y se encontraron con un estrecho laberinto de pasillos. Fue entonces cuando Rost le dijo que corriera. Maniobraron alrededor del espacio claustrofóbico, despachando más guardias que estaban esparcidos por todas partes. Después de un tiempo, comenzaron a escuchar gritos distantes y pasos detrás de ellos. Kagenori le gritó a Rost que le hiciera saber qué diablos estaba pasando, pero solo le dijo que fuera paciente. Pronto se dio cuenta de por qué. Unos 20 segundos después, se escuchó una explosión atronadora desde el exterior. Como Rost le diría más tarde, había estado pasando su tiempo libre trabajando en explosivos rudimentarios con materiales que había robado de la fábrica. Los había estado colocando discretamente cerca de las paredes de la barrera día tras día, hasta que pareciera suficiente para crear un agujero de entrada considerable, un agujero lo suficientemente grande para que entraran las criaturas. Finalmente, llegaron a una sala de control con una escalera que conducía hacia arriba. Había 2 guardias más allí que Rost también eliminó. Fue justo a tiempo, porque después de eso, se quedaron sin munición. Se apresuraron a subir la escalera sellando la entrada con chatarra mientras subían a un tejado. Allí había un helicóptero a unos 10 metros de distancia. Este era el que se le había encargado que arreglara Rost. Verás, su plan se había estado llevando a cabo con una anticipación superior a la que imaginó Kagenori, pues, a pesar de que esencialmente había arreglado el helicóptero por completo en los primeros 2 días de trabajo, fingió que no lo había hecho. Hizo esto para tener más tiempo para manipular los controles, así como para preguntar y tratar de tener una idea de lo que hacía cada botón y palanca. En el fondo de su mente, sabía que volar era la única forma de salir de la isla. Finalmente, el día 29, conocía el vehículo por completo. Fue entonces cuando comenzó a colocar las bombas. Es posible que te preguntes el por qué. Bueno, a pesar de que había arreglado el motor, todavía le llevó una cantidad exorbitante de tiempo encenderlo, aproximadamente 1 hora o más. Por eso necesitaba una distracción. Si se quedaba sentado en el avión esperando, los guardias hubieran llegado fácilmente a tiempo a la azotea y lo hubieran fulminado. Pero gracias a la explosión, ahora las fuerzas del orden se vieron obligados a lidiar con los horrores fuera de los muros. Cuando Rost puso en marcha el helicóptero, Kagenori miró el caos que había asolado la ciudad. Abominaciones monstruosas plagaban el lugar, matando todo lo que estaba a la vista. Los guardias intentaron sofocar el impío asalto, pero fue en vano. En un momento, una cosa grande con aspecto de cocodrilo comenzó a trepar por las paredes hasta el techo hacia ellos. A Kagenori le tomó alrededor de 22 golpes con un bastón antes de que finalmente decidiera arrastrarse hacia abajo. Pasó aproximadamente 1 hora cuando comenzaron a escuchar golpes provenientes de la entrada de la azotea. Parecía que alguien estaba usando un ariete. Afortunadamente, el helicóptero había despegado antes de que tuvieran que lidiar con él. Mientras ascendían al cielo turbio, Kagenori miró hacia la escena de abajo. Resulta que Rost subestimó la potencia de sus explosivos. Una gran parte del muro y las áreas circundantes habían sido diezmadas. Ya ni siquiera había mucho movimiento en el suelo. Todo el mundo estaba muerto o escondido. Fue entonces cuando se dio cuenta. Rost acababa de matar a mucha gente sin darse cuenta. Y pese al infierno en tierra que era la ciudad, en ella habían muchos inocentes de hecho. Kagenori estaba a punto de decir algo cuando Rost pareció leer su mente y lo detuvo. Esa gente de allí abajo no tenían vidas que valieran la pena vivir. Simplemente los saqué de su miseria. Kagenori no intentó discutir con él. En el fondo estuvo de acuerdo. Simplemente no quería admitirlo.
Volaron durante unas horas antes de que finalmente le preguntara a Rost a dónde iban. En respuesta, suspiró y dijo que no lo sabía, pero cualquier lugar sería mejor que Dusk Blue. Finalmente vieron una isla y decidieron descender. El motor necesitaba enfriarse de todos modos, por lo que Rost pensó que era un mejor momento que nunca. La isla en sí misma era una locura. Justo al lado de la orilla plana, habían montañas que aparentemente dejaban en vergüenza al Everest. Todo el lugar estaba lleno de ellos. En la base de los monumentales Alpes había lo que parecía ser enormes sistemas de cuevas abiertas. Exploraron el lugar con cautela. Sin querer llamaron la atención. Sin embargo, parecía que no había nada en la isla, solo ellos. Rost le dijo a Kagenori que se quedara atrás y cuidara el helicóptero mientras exploraba las cuevas. Si bien inicialmente se opuso a esto, pensó que sería más seguro en la orilla que en la oscuridad de las cavernas. Rost armó una antorcha improvisada con un poco de madera y desapareció en la entrada. Kagenori dijo que esperó allí durante lo que le parecieron horas. Estaba empezando a preocuparse. Finalmente, Rost emergió de la oscuridad. Parecía ileso, pero su expresión contaba una historia diferente. Lucía horrorizado. También sostenía un pequeño libro. Kagenori le preguntó qué había pasado antes de que Rost se lo entregara. Era viejo y la cubierta se estaba despegando, pero no se podía negar lo que era: una Biblia. Kagenori había sido protestante durante más tiempo, por lo que esencialmente se había memorizado las primeras páginas de pie a cabeza. Lo leyó y todo encajaba a la perfección. Rost explicó que lo encontró sentado en medio de un símbolo toscamente dibujado, como si fuera parte de algún tipo de ritual fallido o algo así. Se quedaron allí sentados un rato después de eso. Ninguno de ellos tenía palabras para decir. Después de todo, esta fue una revelación preocupante. Quien rompió el silencio después fue Rost. Eso no había sido todo. Aparentemente, también había visto pinturas rupestres en el sitio, junto con pedazos de lo que parecían manuscritos rotos. Los sacó de su bolso, pero estaban todos en latín. Afortunadamente, si se puede decir de esa manera, Rost conocía el idioma. Por lo que había reconstruido, algo sucedió en 2026 que envió al mundo en una espiral hacia lo que estábamos ahora. Sin embargo, no estaba claro qué fue exactamente ese evento. Los escritos eran todos vagos, con palabras similares a corrupto, corrupción y renacido o renacimiento apareciendo mucho. Sin embargo, esa ni siquiera fue la parte más interesante. El año 2014 también pareció significativo. La conjetura de Rost era que alguien había hecho algo en ese tiempo que tardó 12 años en manifestarse por completo. Una vez más, lo que realmente sucedió siguió siendo un misterio. Todo lo que tenían eran las fechas. Había una última cosa significativa que vio allí: una pintura de un mapa en una de las paredes de la cueva. Parecía ser un esbozo del Nuevo Mundo. Aparentemente, lo único que Rost pudo reconocer fue América del Norte y Asia Oriental. Los otros continentes se hicieron pedazos. Sin embargo, había una pequeña isla que parecía digna de mención. Parecía estar en la línea del Ecuador. Alrededor de donde debería haber estado América del Sur, se encontraba una flecha apuntando hacia él, conectada a una sola palabra: liberatio, el latín para liberación. «Ahí es a donde nos dirigimos», exclamó Rost. «Quizá encontremos respuestas». Kagenori le preguntó cómo diablos iban a llegar allí. La única respuesta de Rost fue: «Encontraré una manera». Inmediatamente después de que dijo eso, el suelo debajo de ellos comenzó a retumbar. Pronto se dieron cuenta de por qué no había nada más en la isla. Miraron las montañas detrás de ellos. Estaban temblando, pero no parecían un terremoto. Tenían un patrón, casi como si fueran causados por pasos.
Finalmente vieron algo que se movía a la distancia, algo colosal. No perdieron más tiempo, subieron al helicóptero y se alejaron de allí. Mientras dejaban atrás la isla, Kagenori observó cómo una criatura del doble del tamaño de las montañas se abría paso hacia la orilla. Como estaba oscurecido por algún tipo de niebla, no pudo distinguir los detalles, pero era seguro decir que lucía humanoide. Lo que más le perturbó fue la risa aullante que soltó después. La voz era profunda y gutural, enviando ondas a través del mar. También era de tono siniestro, como si supiera lo que acababan de descubrir. Después de eso, volaron durante unas horas más antes de que Ross admitiera que había un problema. No sabía cómo llegar a la isla representada en la pintura rupestre. Sugirió que buscaran otra isla para encontrar materiales y crear una brújula. Sin embargo, no parecía haber nada a la vista. Todavía tenían combustible, pero eso podría cambiar rápidamente. La situación empeoró más cuando volaron hacia una tormenta brutal. Kagenori afirmó que sucedió tan repentinamente. Un segundo los cielos estaban secos y al siguiente estaban llenos de fuertes vientos, lluvia y relámpagos. Fue inexplicable, pero de nuevo, en este mundo esa parecía ser la norma. La tormenta se puso tan mal que Ross le dijo que se pusiera uno de los paracaídas por si acaso. Después de todo, no había puertas en el avión. Resulta que esto fue una buena decisión. Cuando una ráfaga de viento particularmente fuerte hizo que el helicóptero se inclinara hacia un lado, los dedos de Kagenori se deslizaron de una barandilla a la que se estaba agarrando y cayó. Mientras realizaba su duro descenso, trató de medir hacia dónde se dirigía. Sin embargo, la lluvia había empeorado tanto que apenas podía abrir los ojos. Hizo un juicio rápido, esperando 10 segundos antes de finalmente abrir el paracaídas. Cuando se sintió flotando hacia abajo, comenzó a sentir que la lluvia amainaba. Abrió los ojos, sorprendido y aliviado de encontrar tierra esperándolo abajo. También parecía haber gente en él, pero a medida que se acercaba, se dio cuenta de algo espantoso. Esas no eran personas. O al menos, ya no. Había llegado a la tierra de los muertos. Después de aterrizar, se asustó y trató de escapar de la horda de zombies que ahora habían centrado su atención colectiva en él. Eventualmente, se encontró con el asentamiento en el que estábamos ahora. Había estado aquí desde entonces, realizando viajes regulares de caza y estableciéndose como parte de la comunidad. Pero hace aproximadamente un año, había sido capturado por los psicópatas con los que nos encontramos ayer. Resulta que estaban locos. Se turnaron para torturarlo junto a los demás como si de un juego se tratara. Lo hacían por puro entretenimiento. En un momento dado, estaban conduciendo, planeando atarlo a un árbol y dejar que los zombies lo infestaran. Afortunadamente, también nos cruzamos con ellos y los salvamos. Parecía estar mareado cuando terminó de contarme todo esto. La enfermera me dijo que necesitaba descansar más, así que lo dejé estar. Sin embargo, me hizo saber una cosa más antes de perder la conciencia nuevamente. No sé si Ross todavía está vivo. No sé dónde está. No sé. Estoy sentado aquí ahora, reflexionando sobre las implicaciones del descubrimiento de Ross. Si este es realmente el futuro, entonces, ¿qué diablos pasó en 2026? ¿Cómo pudo eso haber llevado a esto? ¿Qué había en esa isla a la que Ross estaba tratando de llegar? ¿Alguna vez saldríamos de aquí? Pero igual que Kagenori, supongo que no lo sé. Entrada 33. Me desperté esta mañana con una gran conmoción. Todo el mundo parecía asustado por algo. Pregunté a mi alrededor y finalmente descubrí que una especie de máquina había sido derribada sobre la isla hace solo unos minutos. Caminé hacia donde la resguardaban. Smoker ya estaba allí sosteniéndolo con sus manos. Era pequeño y compacto, con un aspecto extremadamente futurista, cosa que tenía sentido ahora. Le pregunté qué diablos era. Me miró fijamente, con los ojos muy abiertos. Neo Civitus. Este es un dron explorador. Siempre los envían antes de que estén a punto de invadir.
Confundido y sorprendido, lo miré más de cerca. En letras grandes estaba la frase Milicia NC, escrita justo encima. ¡Por un demonio! No estoy seguro de qué va a pasar a continuación, pero basado en todo lo que ha sucedido hasta ahora, algo increíble está a punto de comenzar. Para bien o para mal. Si te gusta el contenido, házmelo saber con tu comentario y tu pulgar arriba. Por favor, suscríbete a este canal y activa la campana para que no te pierdas las actualizaciones. Y si consideras que vale la pena, comparte con tus amigos. En verdad me ayudas mucho con ello. Además, si te interesa seguirme en redes sociales, en pantalla puedes ver mi Twitter y mi Facebook. Asimismo, en la descripción del video encontrarás los enlaces.